y estamos en la 15ª conferencia sobre la serie Bendiciones o Maldiciones. Pienso que nos queda una o dos más. Cada domingo que vengo me encuentro con este material que no he cubierto y a veces no sé si lo voy a cubrir todo, pero creo que ya estamos en el preámbulo de nuestra nueva conferencia que va a iniciarse después. Y en esta mañana vamos a hablar de un aspecto importantísimo y vamos a cambiar ahora un poco el tema de las maldiciones para comenzar a introducirnos al mundo de las bendiciones. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de cómo apropiarnos las bendiciones de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 8, 1 de Juan 2:8, el apóstol Juan escribió estas palabras: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Quiero que comiencen a observar en esta mañana los verbos. Las tinieblas no dice ya pasaron, dice van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. La vida cristiana es exactamente lo que el apóstol Juan nos menciona en este versículo: un proceso, un salir de un mundo de tinieblas, del territorio del enemigo, y un introducirnos a una nueva esfera o a un mundo de luz. Si tú has estado 15 años en una cueva sin luz y alguien abriera un hoyo y entrara un rayo de luz dentro de esa cueva, si tú corrieras y dirigieras tus ojos al rayo de luz, ¿sabes lo que sucedería? Te quedarías inmediatamente ciego. ¿Por qué? Porque la adaptación de las tinieblas a la luz es un proceso. Habías estado tanto tiempo en esta cueva, en la oscuridad, que una exposición precipitada y repentina a la luz te dejaría ciego inmediatamente. Entonces, cuando Dios nos saca del reino de las tinieblas de Satanás y nos dice Colosenses 1:13 y nos introduce al reino de la luz, cuando nosotros nacemos de nuevo, no tenemos toda la luz absolutamente porque nos dejaría ciegos, sino que la vida cristiana es comenzar a caminar paso por paso, ejercitando nuestra fe en esta dimensión de la luz. Mientras más avanzamos hacia el reino de Dios, las tinieblas van pasando más y más. Mientras menos avanzas y te estancas, más tiempo permaneces en el reino de las tinieblas. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente: la transición de las tinieblas a la luz es diferente en cada cristiano. Por ejemplo, una persona que estuvo sumergida en el ocultismo, que practicó la brujería, que hacía limpias, que era medium, que tenía poderes psíquicos, que se comunicaba con los muertos, en el momento que se convierte a Cristo, su introducción o su entrada al reino de la luz va a ser más difícil que aquel que no practicó el ocultismo, porque esta persona que practicó el ocultismo profundamente era uno de los siervos generales comandantes de Satanás, y Satanás lo sigue considerando suyo. Él es un usurpador y un mentiroso. Y cuando una persona sale de ejercer el ocultismo y se introduce a la luz, Satanás lo va a perseguir más que a cualquier otro cristiano que haya tenido otra clase de vida. Entonces, esta persona va a tener un poco más de luchas y más de resistencia que se le va a oponer que cualquier otra persona que no haya permanecido en esto. Otro ejemplo, un alcohólico. Un alcohólico que se convierte a Cristo en el desayuno y que el viernes se tomó 2 litros de whisky. No va a cambiar de la noche a la mañana. Posiblemente un milagro suceda y sí deje de tomar, pero sus luchas, su carne se va a oponer más que aquel que no tenía un vicio que lo esclavizaba al alcohol. ¿Me comprenden? Entonces, esta transición para unos es más difícil que otra.
Pero Dios nos dice en Filipenses 1:6 que perfeccionará a cada uno de nosotros. Y este perfeccionamiento del Espíritu Santo en nuestra vida es y está en proporción a nuestra voluntad y a nuestra cooperación con el poder de Dios. Vayamos a Gálatas capítulo 3 y vamos a ver inmediatamente en esta mañana 3 verdades acerca de las bendiciones. 3 verdades, 3 principios elementales para que nosotros los relacionemos con las bendiciones de Dios. Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estas 3 verdades nos van a dar muchísima luz en cuanto a las bendiciones. La primera verdad es que es la bendición de Abraham. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y en el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, si nosotros vamos a ser bendecidos, esta bendición es una herencia, un derecho legal que nos corresponde y que ha sido canalizado por Dios desde Abraham, pero a través de Jesucristo. En Génesis, capítulo 24, versículo 1, la Biblia dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Jehová bendijo a Abraham en todas las áreas de su vida. Y de la misma forma que el padre Abraham es un ejemplo para nosotros en que todas las áreas pueden ser bendecidas, la Biblia nos dice que Dios tiene una bendición preparada para cada uno de sus hijos que cumple con sus condiciones. Regresamos a Gálatas y veamos la segunda verdad. Dice Gálatas capítulo 3, versículo del 14 al 15, la siguiente bendición. Versículo 14, ¿para qué en Cristo Jesús? Número 2, la bendición viene solo en y a través de Cristo. Ningún cristiano puede jamás heredar nada, ni tampoco tener ningún beneficio si no es a través del canal destinado por Dios, que es Jesucristo. Esta bendición no puede ser ganada por méritos humanos, por sacrificios, por peregrinaciones, por ritos, por ceremonias, pues es ofrecida solo a través de la base de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Si tu relación con Cristo, escúchame, si tu relación como cristiano en Cristo se interrumpe por el pecado y la desobediencia, inmediatamente se corta el canal de la bendición. En el momento en que tú permites el pecado en tu vida, deja de fluir del cielo hacia tu vida la bendición. Vean ustedes este principio en Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo, en Juan 15, versículo del 4 al 5, nos lo explica de una forma mucho mejor detallada. Y dice San Juan 15, del 4 al 5, es Cristo el que está hablando, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Jesucristo establece un principio tomado de la naturaleza. El árbol tiene una raíz por medio de la cual el tronco, las hojas y el fruto son sostenidas. La hoja no tiene vida en sí, la flor no tiene vida en sí, el fruto no tiene vida en sí. Todo tiene una raíz o un origen, que es la raíz, y la raíz está conectada a la tierra, y las raíces absorben el agua entra, se convierte en savia por un proceso bioquímico, y comienza la savia a fluir por el tronco, a las ramas y a las hojas. Si tú tomas una rama del árbol y la arrancas del árbol, esta rama no es independiente, no es autosuficiente, no puede existir si no está conectada a el árbol. Y nosotros como cristianos, independientemente de la vida que fluye a través de Jesucristo, no podemos subsistir. No podemos continuar, no podemos estar en un desierto sin agua. Yo no puedo enfrentarme a mis problemas sin esa fuerza, sin esa consolación, sin esa fortaleza, sin ese ánimo sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural. No se puede vivir en la carne. Necesitamos a Cristo profundamente separados del cero. Entendámoslo. Cristo dice, únanse, permanezcan unidos, saquen de mí sus fuerzas, saquen de mí su sabiduría, su competencia proviene de mí, tu fuerza para seguir viviendo proviene de mí, tu capacidad para ser evangelista, para ser misionera, para ser esposa de pastor, para ser pastor, todo en la vida cristiana tiene que tener el origen de Cristo. Suéltate de Cristo y comienzas a moverte como un satélite. Independientemente de Él, actuando en la carne, guiándote por la carne, y deja de fluir la bendición. Y en tercer lugar, dice Gálatas, que esta bendición no solamente es de Abraham, a través de Cristo, sino que nos dice el versículo 14, en tercer lugar, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En tercer lugar, la bendición es definida como la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, en relación a esto, nos habla en Juan 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos nosotros que la vida cristiana es una vida de dependencia en la dirección y en la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado por Dios. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y somos sellados con el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9 que el que no tenga el Espíritu Santo, esa persona no es de Cristo. Lo que nos hace ser hijos de Dios es el Espíritu Santo. Ya el bautismo en el Espíritu Santo es otra operación del Espíritu Santo, pero todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, por lo cual somos llamados hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida a guiarnos, a enseñarnos, a poder capacitarnos, a consolarnos, a animarnos, a fortalecernos, porque esta fuerza dentro de nosotros divina, que se llama el Paracletos, nos fue dada para que todas las bendiciones de Dios fluyeran mediante este poder interno que traemos dentro, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros comprendemos esto, entendemos que el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a la herencia. Nos guía a que nos apropiemos y a que hagamos nuestras las promesas de Dios.
Y después el Espíritu Santo nos enseña cómo apropiarnos de estas bendiciones. Yo les conté que por mucho tiempo fui enseñado, como muchos de ustedes también, que cuando recibíamos a Jesucristo, recibíamos ya todo. Ya no había ninguna otra cosa en el banquete del Señor. Era pato a la orange y pollo en mole, y se acabó. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comenzó a operar en mi vida, me descubrió el Espíritu Santo que había una área en mi vida en la que Él no podía iluminarme ni fluir en mi vida si yo no abría esa puerta. Y la puerta en mi propia vida, ya como evangelista, ya como pastor, ya como hombre de Dios, era la incredulidad. Sí, 18 años en el ministerio y no creía que los dones espirituales eran para nuestra época. No pertenecen a la época apostólica, ya no hay don de lenguas, ya no hay palabra de profecía, ya no hay esto, ya no hay aquello, y esa era la puerta que mantenía cerrada. ¿Por qué no creía eso? Porque me lo habían enseñado, y porque me dijeron que era para la época de los apóstoles, y cuando comenzó el Espíritu Santo a decirme, Armando, ¿tú crees que escribí 1 Corintios 14 para hace 2000 años? Un capítulo entero, pues mejor hay que arrancar Corintios 14 y nos los brincamos. Pero ¿por qué un capítulo entero de la Biblia dedicado a un solo don y a la reglamentación de ese don? Si ese don dejó de funcionar hace 2000 años, ¿cuál es el propósito? El Espíritu Santo hubiera dicho, este no lo pongo porque está obsoleto. Pero sin embargo, lo tenemos y toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y los dones siguen en operación y siguen fluyendo con más fuerza y con más poder que nunca, porque los necesitamos para la guerra contra el enemigo. Nada más por eso. Ustedes lo notaron en esta mañana que cuando llegamos y comenzamos con la danza y eso, ¿saben? No es solamente porque queremos, está en la Biblia, aquí está en la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario esto? Porque nos anima, llega hoy te dio un bolsazo tu esposa en la mañana y el marido llega que se peleó con la señora y llegas a cantar, Santo, 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 Señor omnipotente. Pero si llegas y comenzamos, entendemos que primero la alabanza y comienzas a gozarte y a olvidarte tus problemas y después entramos al lugar santísimo en la adoración, la alabanza nos prepara emocional. Es cuestión emocional, es que las emociones están de por medio para adorar a Dios. Dios no busca la adoración de robots, ni tampoco de personas autómatas. Él quiere que entre nuestro sentimiento, nuestro gozo, nuestra alegría. ¿Qué es el gozo? ¿Cuál es el gozo? Es nuestra fortaleza. Y cuando comprendemos estas verdades, entendemos que lo único que obstaculiza, que contrista y que apaga el Espíritu Santo no es la danza, no son las lenguas, es el pecado. Es el pecado lo único que puede impedir que tú seas bendecido con Dios. Entonces hay mucha gente que ataca y habla de cosas que no entiende, sin embargo, en sus vidas viven derrotas espirituales. Murmuradores, querellosos, criticones, con rencor, con amargura, pero eso sí, se oponen a la liberación, se oponen a los dones espirituales, se oponen a la danza. Pero ¿de qué les sirve esta oposición cuando lo único que están viendo en su vida es una derrota continua en el Espíritu Santo? En Romanos 8, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el original griego dice así, los que continuamente son guiados. Esta palabra, los que son guiados, en la composición original del griego, está en presente continuo. Entonces nos habla lo siguiente, la vida cristiana no es una experiencia de ayer, ni de antier, ni de hace 15 días. La vida cristiana es una experiencia continua. Todos los días estamos avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de la luz. Y el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que lleguemos al final y el día sea perfecto y veamos la luz del Cristo resucitado cara a cara y podamos estar capacitados para verla porque no tendremos nada de a qué avergonzarnos. La vida cristiana es un avanzar y conquistar territorio enemigo. Y escuchen, si la iglesia militante
avanza, las fuerzas enemigas son replegadas. Si la iglesia militante se queda con sus tradiciones y sus costumbres y sus arraigos denominacionales de hace 30, 40, 50, 60 años, ahí se quedará y vendrá Cristo y te encontrará exactamente como a la esposa de Lot, como una estatua de sal. Pero si tú aceptas esta renovación del Espíritu Santo para nuestra época y crees que no tienes todo de Dios y que nos falta muchísimo y que hay miles de secretos más en la palabra de Dios, seguirás avanzando y seguirán replegándose las fuerzas satánicas en contra de tu persona. Ahora bien, en la vida cristiana hay dos estados que son muy importantes de comprender. Uno es el estado posicional y el otro es el estado experimental. Vamos a explicar esto. La Biblia nos describe en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento estos dos aspectos de la vida del cristiano. Son dos secretos para poder abrir todas las demás llaves de los secretos de Dios. Porque por no conocer estos dos estados, a la Biblia se le ha mal interpretado muchas veces y han caído gente en decir, bueno, todo está permitido, y el otro extremo es, ya el cristiano es perfecto y ya no puede jamás pecar. Estos dos extremos, llevados totalmente a ambos lados, se convierten en enseñanzas erróneas. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a la vida cristiana? Vean ustedes, se los voy a leer rápidamente, estos versículos donde se describe el estado posicional o legal del cristiano. Sentados con Cristo, Efesios 2:6. La Biblia dice ahí que ya estamos sentados con Cristo. Sin embargo, está sentado ahorita en el Cineapol. Número 2, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Sin embargo, no todos los cristianos tenemos toda bendición espiritual, ¿correcto? Número 3, hechos perfectos en Cristo, Hebreos 10:14. Sin embargo, aquí abajo en la tierra, no veo yo todavía a ningún cristiano que sea perfecto. Número 4, completos en Cristo, Colosenses 2:10. Sin embargo, aquí en la experiencia, ninguno está completo en Cristo. Y finalmente, segunda de Pedro 1:3, dice la Biblia que todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad ya nos han sido dadas en Cristo Jesús. Sin embargo, todas estas promesas son en posición, nos pertenecen legalmente. Y aquí abajo, escúchenme, aquí abajo tenemos que apropiarnos lo que legalmente nos ha sido dado a través de la muerte de Jesucristo. Esta es la realidad y el secreto de la vida cristiana. No que yo ya tengo todo en Cristo, pues así quédate. Pero tú no has comprendido que también la Biblia nos muestra, en segundo lugar, que aunque ya nada puede ser agregado a la obra perfecta de Cristo, porque la obra de Cristo fue suficiente, dice Hebreos, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. La obra de Cristo es perfecta, la obra de Cristo y sus repercusiones aquí en la vida práctica experimental, necesitamos nosotros apropiárnoslas por medio de la fe. Vean ustedes ahora el lado experimental. Hebreos 10:10 dice que somos santificados. La palabra ahí en el griego es presente continuo. ¿Qué es la santificación? Es un proceso, es algo progresivo. Porque dice Pedro, sean santos porque yo soy santo. Pregunta, ¿qué no somos santos en el momento que recibimos a Cristo? A ver, mis teólogos. ¿No? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra agios, que es santo, implica separado para el servicio de Dios. Cuando recibimos a Cristo somos separados, es lo que es la iglesia, un conjunto, un llamado de hermanos, llamados fuera de el mundo. Esto nos hace ser santos, pero aunque hemos sido separados, tenemos que hacer de la santificación salvífica una santificación experimental.
Cuando dice 1 de Pedro 1, sean santos porque yo soy santo, no está hablando de la santidad salvífica, la que recibiste cuando te convertiste. Está hablando de tu estado en el cual todos los días te tienes que limpiar de tu inmundicia que se nos pega todos los días en el camino. Número 2, dice Romanos 12, del 1 al 2, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la transformación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra presentar nuestros cuerpos y versículo 2, renovar la mente, se encuentran en presente continuo en el original griego. ¿Qué significa? Que cada día que te levantas, mi hermano y mi hermana en Jesucristo, anoche a lo mejor hablaste en lenguas, anoche sanaste, anoche te echaste de machincuepas, anoche estabas gozosísimo. Cada día hay que presentar nuestro cuerpo. Todos los días tengo que memorizar la palabra, todos los días tengo que meditar la palabra, todos los días tengo que pensar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es paso por paso. Si yo dejo de memorizar, si dejo de orar, me estoy quedando y no he avanzado, y todo estancamiento es un retroceso. Entonces hay cristianos que están estancados, amargados, rencorosos, porque no han continuado presentando el cuerpo. Todos los días ves muchachas sin minifalda, todos los días ves muchachas con el escote hasta por acá, todos los días ves bailarinas desnudas en la televisión, todos los días las mujeres tienen tentaciones con hombres también, todos los días hay que decirle, Padre, quita de mi mente esta mujer que no es mi esposa, quita de mi mente este hombre que no es mi esposo, quítame esta inmundicia, y esto es todos los días. Tenemos que limpiarnos todos los días tenemos que ser santos, todos los días tenemos que renovar nuestra mente, porque es un proceso. Este es el estado experimental. Número 3, 1 Corintios 9:27. De esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo de muchos, venga yo mismo a ser eliminado. La palabra golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre está en el tiempo presente continuo en el original griego. ¿Qué dice Pablo? Todos los días me levanto y todos los días tengo ganas de gansitos marinela. Todos los días tengo ganas de mi carne despierta y desea a otra mujer que no es mi esposa. Todos los días voy al banco y veo los fajos de billetes de millones de pesos, y todos los días, dice Santiago 1:14 al 15, mi propia concupiscencia, mis deseos apasionados me dicen, con eso te vas a Tequesquitengo, con eso pones un departamento, con eso puedes irte a España, con eso puedes invertir en petrobonos. Todos los días la carne dice, dame. Todos los días, dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Suéltale la rienda al caballo. Suéltale la rienda al caballo. Y lo único que vas a hacer es que cuando un caballo se desboca, un caballo desbocado no puede ser frenado. Sigue con esos pensamientos con tu secretaria. Y sabes una cosa, te vas a desbocar. ¿Qué cosa significa esto? Que una vez que un hombre ha permitido que su concupiscencia lo seduzca, una mujer que una vez ha permitido que la concupiscencia la seduzca, ya una vez seducido, caes y da luz a muerte, y el pecado siendo consumado da luz a la separación. Entonces Dios quiere que no nos desboquemos, Dios quiere que todos los días traigamos freno. ¿No somos animales? Tenemos el poder del Espíritu Santo para meter freno a nuestra vida, freno a mis pasiones, freno a mis pensamientos, freno a mis deseos. Yo todos los días necesito hacer ejercicio, irme a correr, no cenar atole ni patitas de puerco en vinagreta. Todos los días necesito poner mi carne y llegar del banco, Señor, te pido perdón porque quise tener 50 millones de pesos. Gracias, Padre, te doy porque hoy vi un vestido precioso ahí en Plaza Universidad y dice la hermana, Padre, quítame con tu sangre este vestido porque mi esposo ni puede, ni voy a robar, ni yo me voy a prostituir, ni me voy a acostar con mi jefe para comprarme ese vestido.
Todos los días hay que disciplinar nuestro cuerpo. Y en último lugar, también nos dice 1 Juan 2:24, respecto a nuestro estado experimental. 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Se nos está exhortando. Ahora dice así, si lo que habéis oído, observen el sí condicional. ¿Ya lo vieron? Si lo que han oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿No es acaso lo mismo que Cristo dijo en San Juan 15? Si nosotros permitimos que si la memorizamos diario, si la meditamos diario, si oramos diario, si estamos en continua comunión con el Padre y el Hijo y el Padre están continuamente fluyendo a través de nuestra vida. El momento en que nosotros dejamos de permanecer en Cristo y nos divorciamos de la palabra de Dios y de los hermanos y de la iglesia y de la oración, se interrumpe la bendición y comienzan las maldiciones. Vamos a ver nosotros que la experiencia experimental y posicional, vayamos a Josué en el Antiguo Testamento, la experiencia legal o posicional y experimental del cristiano tiene un gran paralelismo con la experiencia de los israelitas entrando a la tierra de Canaán. En el primer pacto, bajo el liderazgo de un hombre llamado Joshua, que se tradujo Josué, el pueblo de Israel fue introducido a la tierra prometida. En el segundo pacto, bajo el liderazgo de un hombre llamado Joshua también. Jesús en el hebreo es Joshua, que es Josué, el mismo nombre de Josué que introdujo a la tierra prometida a los israelitas. El liderazgo de un hombre bajo el nuevo pacto introduce a su pueblo a la tierra de las promesas. Lo que era Canaán para los israelitas, acuérdense, Canaán no era el cielo. Canaán no es el tipo del cielo. Canaán es el tipo de las promesas que nosotros entramos a través de la conquista. Los judíos, antes de pasar el Jordán, tenían enfrente 7 ciudades que componían lo que se llamaba la tierra de Canaán. Y quiero que ustedes vean en el preámbulo, en la antesala de la conquista, las instrucciones de Dios que son las mismas para nosotros, para poder apropiarnos de sus promesas. Dice Josué 1, del 2 al 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. La palabra Jordán es muerte. El pueblo israelita fue llamado a, antes de conquistar, morir. Antes de conquistar, atravesar la muerte. Y nosotros también, antes de poder tomar y apropiarnos las promesas, Jesús lo dijo con estas palabras: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Cuántos cristianos están siguiendo a Cristo sin negarse a sí mismos y sin cargar la cruz? No se puede. Es necesario cargar una cruz, y la cruz es el símbolo de la muerte. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra, observen el tiempo del verbo en el hebreo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, aquí cambia ya el verbo. Primero es yo les doy y ahora es les he entregado, tiempo pretérito. Ya les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En el versículo 2
se usa otra vez en el hebreo el estado presente continuo. Yo les doy la tierra. Esto implica paso por paso, paso por paso. Nos habla del estado experimental. Pero en el versículo 3, ya el tiempo del verbo cambia, y aquí encontramos que el verbo ya está en el tiempo perfecto. O sea, ya les entregué la tierra. O sea, Josué, vean toda esa tierra. Es de ustedes. Pues vamos, espérense tantito. Es de ustedes. Espérense tantito. Es de ustedes. Les pertenece legalmente, pero tienen ustedes que conquistarla a través de la obediencia. Del versículo 3 en adelante del libro de Josué, se establecía la propiedad legal, la tierra les pertenecía y era de ellos legalmente. He aquí, le dijo Dios a Abraham, desde acá hasta allá te doy toda la tierra. Es la herencia, es mi testamento. Pero experimentalmente, los israelitas tenían que avanzar y pelear y luchar contra sangre y carne o contra huestes espirituales de maldad. ¿Cuál era la oposición que los israelitas enfrentarían? Pongan atención. La oposición de ellos eran los cananitas. Y los cananitas en el Antiguo Testamento representan a la oposición nuestra en el Nuevo Testamento. Los israelitas peleaban contra sangre y carne, lucha cuerpo a cuerpo. Ahora, bajo el nuevo pacto, nosotros no enfrentamos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales satánicas de maldad. Para poder tener bendiciones en la vida cristiana, para poder apropiarnos de la herencia, tenemos que luchar. La vida cristiana no es llegar y calentar el domingo aquí en la banca. La vida cristiana es nada más ir a precepto, precepto. Jesucito a mi dulce compañía, no me desampare ni noche ni de día. No es nada más llegar a cantar. La vida cristiana es una lucha diaria, diaria, diaria. Un crucificar la carne, un ser santo todos los días, un luchar contra el diablo, un echar al diablo de mi casa, un echar al diablo de mi esposo, un echar al diablo de mis hijos. Es una lucha diaria. Y es por eso que el Espíritu Santo está despertándonos ahorita, porque están enmohecidos los cristianos. Es una raza de autómatas y de robots, de fariseos y de legalistas, apegados a la letra, sin darle el fluir al poder del Espíritu Santo. Y por eso hay tanta derrota en tantas iglesias y en tantas partes en el mundo, porque el cristiano no ha entendido que tenemos que avanzar. ¿Cómo vas a avanzar? Cuando se te para el diablo enfrente y te saca la lengua. Y tú, ay, me la ñañaras el diablo. ¿Cómo puedes avanzar cuando digo una familia? Oye, hermano, aquí mis hijos no pueden dormir. Mi esposo, quién sabe qué le pasó anoche. Dígale que memorice más la Biblia. Ve y echa al diablo de su casa. Tenemos que avanzar y tenemos autoridad contra Satanás. Si ustedes leen el capítulo de los jueces, van a encontrar en el libro de los jueces la derrota y la causa del problema de los israelitas. ¿Cuál fue? El capítulo 2 y 3 de los jueces dice, y entraron a Canaán, y no echaron al Jebuseo, y no echaron al Eteo, y no arrojaron al Amorreo, porque lo hicieron tributario, por no haberlos echado fuera. Fueron conquistados por los enemigos, y así dice la Biblia, que si nosotros no echamos afuera a los demonios, y afuera de los problemas que existen, ellos nos pueden conquistar. El problema está que no obedecieron a Dios. La orden era, echen al cananeo y sáquenlos de Canaán. Y nuestra orden es, replieguen los poderes del mal. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Mateo 10:1. He aquí les doy autoridad contra toda fuerza del enemigo. Nuestra lucha es contra los poderes y las huestes espirituales. ¿Cómo vamos a pelear contra ellas? Ejercitando la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Si estas verdades no las asimilamos y no las comprendemos, seguiremos viviendo en derrota. Seguirán, más bien, dijo el otro. Ahí en Josué, versículo 5, Dios le promete a Josué, nadie
ni los abogados que te quieren demandar, ni tu esposo que está contra ti, ni tu esposa, ni tu hija, ni los de la otra iglesia, ni los comunistas, ni las otras religiones, ni incluyendo al diablo, nadie te podrá hacer frente. Nadie. Nadie podrá pararse enfrente y decirte, soy un obstáculo para tu vida cristiana. Ay, es que yo no crezco porque mi esposo no se convierte. Si yo tuviera otra esposa, crecería. Ni tu esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi suegra. Nadie puede hacerme frente. Si yo estoy determinado a avanzar, avanzo. Y si alguien detiene tu vida espiritual, no es ese alguien. No le eche la culpa a nadie. Nadie más que tú mismo, tu falta de voluntad, tu apatía espiritual, es tu problema tuyo en tu corazón. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿o no es cierto? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Hermanos, en Jesucristo ha habido muchas veces en mi vida que me he sentido tan deprimido, tan cansado de avanzar, y avanzar, y avanzar, y avanzar. Y a veces el fruto es poco, y a veces no hay respuestas. Y en esos momentos de depresión, de cansancio espiritual, de agonía mental, de que ya no sé si me contesta Dios o si no me contesta, lo único que le digo es, Padre Santo, así ahorita en el desierto siento que me estoy ahogando y que no veo por ningún lado la salida. Oh Señor, yo sé que estás conmigo y mientras tú estás conmigo, nada me será imposible. Seguiremos avanzando puestos los ojos en Jesús. Pero si tú avanzas y ya me dejó a mi hijo, mi esposo, me hicieron cara de fuchi, bola hipócritas en la iglesia, nadie es perfecto, nadie es santo. ¿Ya viste que pusieron tienda en la iglesia? Si tú sigues así viendo para acá y para allá, buscando defectos y viendo a la iglesia criticar, ¿ya viste que brincan? Parecen chapulines. Cualquier cristiano que esté así criticando y viendo la forma en otras personas, dice la Biblia, todos estos obstáculos se convertirán en un peso para que no puedas correr con paciencia la carrera puesta delante. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso, crítica, que digan, déjalos que sigan diciendo, que sigan diciendo, hablan por teléfono, Armando, ya sabes ahora lo que dicen de ti en Cancún, que digan, que sigan diciendo, no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, mi Señor está conmigo y Él me sostendrá. Si ustedes lo creen, seguirán avanzando. Si ustedes creen estas verdades, que Dios está contigo y no te va a desamparar, hermano, no hay fuerza demoníaca que se levante para detenerte. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor. Y aunque se te aparece el chamuco en la noche en persona, nadie te podrá hacer frente. Lo dice Jehová. Ahora, 3 condiciones. Y la dice el versículo 6, 7 y 9. 3 veces se repite, esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aquí se agrega, no tengas miedo, no desmayes, no te desanimes, no te achicopales, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos delante de nosotros una tierra por conquistar y quiero decirles que no hemos conquistado la tierra de Canaán todavía. El libro de Josué acaba diciendo,
aún falta mucha tierra por conquistar. Nunca los israelitas conquistaron totalmente la tierra de Canaán. Nunca. Y cuando Cristo venga, yo me pregunto si nosotros, los cristianos, habremos avanzado un poquito más que lo que avanzaron los israelitas en el desierto. Mientras la iglesia no se una, ahora hace 28, 29, 30 de septiembre, fuimos todos los líderes de esta iglesia a un congreso en Guadalajara. Más de 150 pastores se unieron, me honraron con el privilegio de dirigirles la palabra y darles algunas conferencias. Y uno de mis mensajes que le di sobre Espíritu Santo, lenguas, danza y liberación, les conté mi testimonio y les dije, mientras los pastores de Jalisco y del norte no se unan y dejemos a un lado para ser cristianos. Número 1, la Biblia es infalible y no tiene errores. 2, la expiación es a través de la sangre de Jesucristo. 3, Cristo es Dios hecho carne. 4, Cristo nació virginalmente. 5, Cristo a los 3 días resucitó. Si tú crees estas 5 verdades, no me importa si eres bautista, o presbiteriano, metodista, o carismático, o de la iglesia que sea, estas 5 verdades nos hacen miembros de la familia de Dios. Y las demás cosas, el diablo se ha encargado de usarlas para como obstáculos y entre nosotros desatar la guerra, cuando si nosotros nos comenzamos a pelear, perdemos de vista al enemigo que es invisible. Y él ha ganado, porque en lo que estamos hablando entre nosotros, estamos haciendo que el enemigo avance, porque el enemigo avanza cuando hay murmuración y crítica en la iglesia. Hermanos en Jesucristo, tenemos muchas promesas que apropiarnos. Yo el año pasado me apropié de los dones espirituales. Ya es un pasito más que di en mi vida. Mucha gente me dice, es que ya cambiaste de doctrina. He ampliado mi doctrina. Ahora Dios he podido conquistar más promesas que me pertenecían. Eran mías. Pero mi incredulidad, mi orgullo, me hicieron quedarme ahí atrasado. Y ahora me he dado cuenta que hay mucha tierra por conquistar. Y esto es solamente el comienzo. Es el comienzo de algo grande que Dios nos va a dar. Y que nos va a seguir dando si nosotros nos esforzamos y somos valientes. Esta es la única condición. ¡Esfuérzate! Hoy en la mañana llegaste así toda y quebrantada y te dio un sartenazo tu esposo y pasó un problema en tu casa y ya te corrieron de tu casa, tú joven que tienes problemas. En esta mañana vienes a la iglesia a cargar las pilas, a recibir la energía del Espíritu Santo, a reprender a los demonios de tu vida, a quitarte esa opresión que tienes aquí atrás del cerebro y en el nombre de Cristo, demonio y ansiedad. Vete de mi vida para que salgas como un valiente afuera a seguir hablando de Cristo. Y acabamos con Mateo capítulo 11, versículo 12, con las palabras de Cristo. Mateo 11, versículo 12. Dice el Señor Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los agresivos, los valientes, lo arrebatan. La palabra sufre violencia en el griego es la palabra biazo, con B grande y Z, biazo. ¿Y saben lo que significa? Significa sobrecarga de energía. Significa esfuerzo máximo. ¿Qué quiere decir Cristo en este versículo? Quiere decir lo siguiente, y con esto acabamos. Todos los que quieran avanzar y cruzar el Jordán y continuar avanzando necesitan ser valientes, pero deben de tener la misma pasión y energía que tenía Juan el Bautista. Porque para avanzar, en Deuteronomio dice, los hombres que quieran salir a la guerra, no sean pusilánimes y enfréntense al campo de batalla como guerreros.
Es cierto que hay muchas decepciones en la vida cristiana. Sobran las amarguras y las desilusiones. Sobran. Vivimos un mundo de pecado. ¿Qué querías? No estamos en el milenio todavía. Sobran las causas para ya tirar la toalla. Pero dice Dios en esta mañana, no la tiren. Sigan avanzando, sigan adelante. Es de vosotros la tierra de Canaán. Aviven el fuego del don que hay en ustedes. Pongan toda su pasión y energía. Apocalipsis 3, 15 al 17 dice, no sean fríos ni tampoco sean tibios, sean calientes, ardientes, ardorosos, llenos de pasión y de energía, sin mirar los obstáculos, sin mirar los Goliaths, sin mirar las murallas de Jericó. Vean aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tus promesas. Son nuestras. Nos pertenecen legalmente. Pero en la experiencia tenemos que apropiarnos. Tenemos cada día, por la fe, a través de Cristo Jesús, que avanzar y conquistar y descubrir y darnos cuenta que hay un banquete preparado para el justo. Oh Señor, aún hay mucha tierra que conquistar, Señor. Parecería como que los cananitas se multiplican como los conejos, Señor. Ahora hay un congreso santería en el Zócalo, llegó el ballet africano a México, problemas de brujos y persecución y se unen las religiones con más rapidez en el mundo, pero la Biblia dice, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y quiero que sepan, dice el Señor en esta mañana, que mi gracia es más grande. Mi gracia es más grande que la inflación, y que el mercado común europeo, y que el poder militar, y que la brujería, y que la hechicería. Es el Dios, el alto, el sublime, aquel que habita la eternidad y la santidad. Aquel que dice, hay algo o habrá algo imposible para mí, dice el Señor. Clamen a mí, yo les responderé. Y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ustedes ni se imaginaban que pudieran existir. Estas cosas son las que Dios tiene preparadas para aquellos que avanzan, para aquellos que tienen sus ojos puestos en Cristo, en el galardón, para aquellos que saben que todo lo podremos en Cristo, para aquellos que son valientes, para aquellos que están ardiendo en pasión, como un fuego y una antorcha alumbrando en lugar oscuro, para aquellos que aman y siguen la luz. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por tu palabra, por aclararnos y explicarnos nuestra gran necesidad de ti, nuestra profunda necesidad de depender de ti para apropiarnos de tantas promesas que nos pertenecen en el nombre de aquel que con su muerte en la cruz del Calvario y con su sangre preciosa nos hizo herederos y coherederos con él. Y tu palabra acaba diciéndonos, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén.